Bienvenido a este videotutorial. Este vídeo te presenta los ámbitos de desarrollo económico y social general, salud y empleo y ocupación, del módulo de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente del navegador indígena. En este vídeo presentamos los conceptos cubiertos en este ámbito y los instrumentos de derechos humanos relevantes. Ámbito: desarrollo económico y social general. Este dominio se centra en los siguientes derechos: el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, al agua y al saneamiento. En el contexto de las actividades comerciales, el reconocimiento de estos derechos es fundamental para garantizar que los Estados cumplan sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas al desarrollar e implementar medidas y actividades relacionadas con las actividades empresariales. Garantizar que los actores empresariales sean conscientes de su responsabilidad de respetar estos derechos en sus procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. El artículo 21 de la DNU-DPI establece el derecho de los pueblos indígenas a la mejora de sus condiciones económicas y sociales, destacando la necesidad de adoptar medidas eficaces y especiales para hacer frente a la discriminación histórica que han sufrido. Esos derechos están consagrados en una serie de tratados vinculantes de derechos humanos, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos derechos son interpretados además por sus órganos de tratados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas de las interpretaciones de este comité se introducirán en la descripción de las siguientes categorías. El disfrute de estos derechos es fundamental para la supervivencia de los pueblos indígenas y para su desarrollo como pueblos distintos. Por tanto, este ámbito analiza si y de qué manera se garantizan estos derechos de forma que permitan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades empresariales. La primera categoría de este ámbito es el derecho a la alimentación. El artículo 21.1 de la DNU-DPI aclara que los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, inter alia, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. Aunque el derecho a la alimentación no se menciona explícitamente, el uso del término inter alia abarca todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación está reconocido en instrumentos vinculantes, incluido el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. La observación general número 12 del CSCR sobre el derecho de una alimentación adecuada define este derecho como realizado cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Las preguntas relacionadas con el derecho a la alimentación tienen por objeto documentar las experiencias de los pueblos indígenas en relación con la escasez de alimentos durante los últimos 5 años. Esto incluye alimentos que conforman la dieta tradicional de las comunidades indígenas. La vivienda, el agua y el saneamiento es la segunda categoría en este ámbito. El derecho al agua se menciona en el artículo 21 de la DNU-DPI y se sustenta en obligaciones vinculantes de derechos humanos, incluido el artículo 11 del PIT-ESC. La observación general
número 15 del CSCR sobre el derecho al agua ha aclarado que el acceso de los pueblos indígenas a los recursos hídricos en sus tierras ancestrales debe protegerse frente a la invasión y la contaminación ilícita, y que los estados deben proporcionar recursos a los pueblos indígenas para que diseñen, gestionen y controlen su acceso al agua. La observación general número 15 del CSCR explica, además, que el derecho al agua se compone de los siguientes elementos: la disponibilidad, es decir, el suministro de agua para cada persona debe ser suficiente y continuo para los usos personales y domésticos; accesibilidad, el agua, así como las instalaciones y servicios relacionados con ella, deben ser accesibles para todas las personas sin discriminación; calidad, el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser segura y tener un color, olor y sabor aceptables para dichos usos. Las preguntas de esta categoría evalúan si la legislación, las políticas, los planes u otras medidas nacionales regulan la protección de las fuentes de agua y el acceso al agua para las comunidades indígenas cuando se otorgan permisos para actividades empresariales, y tienen por objeto documentar las experiencias de los pueblos indígenas en relación con el suministro de agua potable por parte de las empresas. Ámbito salud. Este ámbito aborda el derecho de los pueblos indígenas a la salud y cómo puede verse afectada por las actividades comerciales. El derecho a la salud incluye no solo el acceso a los servicios sanitarios, sino también la posibilidad de conservar las medicinas y prácticas de salud tradicionales. Las actividades empresariales y la legislación, las políticas, los planes u otras medidas relacionadas pueden afectar a múltiples aspectos de la salud de los pueblos indígenas. Esto incluye tanto los daños directos como indirectos al bienestar físico y mental, así como las alteraciones de los sistemas tradicionales de sanación. Las actividades empresariales y las medidas relacionadas pueden estar vinculadas o haber causado contaminación del agua o del suelo, lo que provoca la degradación de zonas de importancia para la medicina y la sanación tradicionales. El impacto ambiental y en los derechos humanos de las actividades empresariales puede contribuir a problemas de salud mental, como el estrés, la ansiedad y la depresión, particularmente cuando las comunidades enfrentan el desplazamiento o la pérdida de sitios culturales. El artículo 24 de la DNU-DPI afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Los estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. El derecho a la salud también está protegido por el derecho internacional vinculante, en particular por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por sus siglas PIDSC. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por sus siglas CSCR, en la observación general número 14, subraya que los servicios de salud deben ser culturalmente respetuosos y sensibles a las necesidades de las comunidades. Para los pueblos indígenas, específicamente,
Esto significa que los estados deben proteger los recursos medicinales y los ecosistemas esenciales para la sanación tradicional. Garantizar que los servicios de salud estén disponibles y que sean accesibles, aceptables y de buena calidad, incluida su adecuación cultural, y apoyar a las comunidades indígenas en el diseño y la gestión de sus propios servicios de salud y adoptar medidas que reflejen sus tradiciones, sistemas de conocimiento y prácticas culturales. En este ámbito, las preguntas evalúan si las leyes nacionales exigen a las empresas evaluar los riesgos para la salud de las comunidades indígenas, incluidos los impactos en las prácticas de salud tradicionales, como parte de sus evaluaciones de impacto, y si el Estado ofrece programas de salud específicos y realiza un seguimiento de los indicadores de salud, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, en las zonas afectadas por las actividades empresariales. También hay preguntas destinadas a registrar las experiencias de los pueblos indígenas sobre si sus prácticas de sanación tradicionales se han visto afectadas, por ejemplo, a causa de la contaminación, y si los impactos en la salud fueron efectivamente tenidos en cuenta en las evaluaciones de nuevos proyectos de infraestructura o actividades empresariales. Ámbito, empleo y ocupación. Este ámbito abarca cuestiones relacionadas con el derecho al trabajo y la igualdad en el empleo y la ocupación de los pueblos indígenas, y cómo estos pueden verse afectados por las actividades empresariales. Las actividades empresariales y la legislación, las políticas, los planes u otras medidas relacionadas pueden afectar la capacidad de los pueblos indígenas para acceder a sus territorios tradicionales o para practicar en ellos sus actividades tradicionales. Los cambios en las condiciones de la tierra, debidos a las actividades empresariales y a las medidas relacionadas, pueden implicar que las actividades tradicionales se vean restringidas o modificadas. Por ejemplo, la contaminación puede afectar a las prácticas agrícolas tradicionales. Las actividades comerciales, como los proyectos de producción de energía, pueden llevar a una migración permanente o temporal de las tierras tradicionales. Esto también afectará a la capacidad de practicar actividades tradicionales. Por tanto, los actores empresariales deben tener en cuenta este tipo de impactos, entre otros, en sus procesos de debida diligencia, al llevar a cabo actividades en los territorios, tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas o en sus alrededores. El derecho al trabajo y a la igualdad en el empleo y la ocupación. El artículo 20 de la DNU de PEI establece que la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas dependen de disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y a dedicarse libremente a sus actividades económicas tradicionales. Estos derechos están respaldados por las siguientes normas vinculantes de derechos humanos. Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, sobre la protección de los derechos culturales. La observación general número 23 del Comité de Derechos Civiles y Políticos sobre los derechos de las minorías, que reconoce que las actividades tradicionales de los pueblos indígenas, como la pesca y la caza, son manifestaciones culturales que requieren que el Estado adopte medidas jurídicas para su protección. El PIDSC, que garantiza el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido, artículo 6.1, y prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio en el artículo 3, apartado A. La cuestión de la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil requiere una explicación más detallada a continuación. El tráfico de personas implica el uso de la fuerza, el fraude o engaño para explotar a las personas con fines de lucro
y afecta a personas de todas las edades y orígenes en todo el mundo. Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables debido a las formas de discriminación y pobreza que se superponen entre sí. El convenio número 169 de la OIT, en su artículo 20.1, insta a los estados a adoptar medidas especiales para proteger a los trabajadores indígenas. La OIT define el trabajo forzoso como aquel que se realiza de forma involuntaria bajo amenaza o coacción. La Observación General número 23 del CSCR sobre el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables destaca que la prohibición del trabajo forzoso es una obligación fundamental para los estados en sus leyes y políticas. El trabajo infantil está prohibido por los convenios número 138 sobre la edad mínima y número 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, que fijan en 15 años la edad mínima para trabajar y en 18 años para los trabajos peligrosos. Existen excepciones para trabajos ligeros o actividades educativas, siempre que se realicen bajo condiciones estrictas. Los niños, niñas y adolescentes indígenas enfrentan un mayor riesgo de explotación debido a la pobreza y la discriminación, incluso en las peores formas de trabajo infantil. Los estados deben proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la explotación económica, tal como se establece en el artículo 32.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y adoptar medidas jurídicas y políticas según lo dispuesto en la Observación General número 16 del Comité de los Derechos del Niño sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, especialmente cuando hay participación de empresas. En este ámbito, las preguntas evalúan los esfuerzos del Estado para regular el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil de los pueblos indígenas mediante legislación y otras medidas especiales en los sectores pertinentes, así como los datos recopilados sobre el número de víctimas indígenas de trata de personas, y tienen como objetivo documentar las experiencias de los pueblos indígenas en cuanto a los impactos de las actividades empresariales sobre el ejercicio de sus ocupaciones tradicionales. Gracias por unirse a este vídeo. Explore los otros tutoriales en vídeo y materiales en esta página, si necesita más orientación sobre el uso de las encuestas y la planificación de talleres de desarrollo de capacidades.